A ver, pensemos en la economía de un país como si fuera un barco gigante. Y como todo barco, a veces necesita que alguien mueva un poco el timón para no chocar con una tormenta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esas dos, llamémosle palancas maestras que usan los gobiernos y los bancos centrales para que la cosa no se hunda y sigamos avanzando. ¿Qué pasa cuando la economía empieza a flaquear? O sea, cuando de repente hay una recesión que pone en peligro los empleos o una inflación que se come los ahorros. ¿Hay algo que se pueda hacer? La respuesta es sí y no. No es magia, son políticas económicas. Y justo de eso vamos a hablar, vamos a desmenuzar cómo funcionan. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de qué va eso del equilibrio económico. Después, nos metemos de lleno con las dos grandes palancas, la fiscal y la monetaria. Luego, vemos cómo se usan en la vida real, en una crisis, y súper importante, porque a veces, pues no son la solución para todo. Listo, arranquemos. Hablemos de este acto de equilibrio económico. Porque la idea de que la economía se ajusta solita y todo es perfecto es más bien un ideal. La realidad es que a menudo necesita un empujoncito para mantener el rumbo. Y es que esos empujoncitos a veces se convierten en verdaderos golpes, lo que los economistas llaman shocks. Piensen en una crisis financiera mundial o una pandemia, ¿no? Eventos que de repente hacen que todo el mundo, por miedo, deje de gastar. Y claro, eso desequilibra el sistema por completo. Y es justo ahí, en ese preciso momento, cuando se necesita actuar. Y aquí viene la división del trabajo que es clave entender. Por un lado tenemos al gobierno, que maneja la política fiscal. Sus herramientas, básicamente cuánto gasta y qué impuestos cobra. Y por el otro lado está el Banco Central, con la política monetaria, cuya principal herramienta son las tasas de interés. Son dos jugadores distintos, cada uno con su propia caja de herramientas. Entender quién hace qué es fundamental. Perfecto. Vamos a analizar la primera palanca, la política fiscal. Veamos qué tiene el gobierno bajo la manga. Dicho de forma sencilla, la política fiscal es, básicamente, el gobierno usando su presupuesto para mover la economía. Puede decidir gastar más para darle un empujón o puede subir los impuestos para, digamos, bajarle un poco la temperatura. Es la manera más directa de meter o sacar dinero de circulación. ¿Y cómo funciona exactamente? Bueno, hay como tres vías principales. Una es el gasto directo, no sé, construir hospitales o escuelas. Otra es la inversión en infraestructura a lo grande, puentes, carreteras, ese tipo de cosas. Y la tercera, que es más indirecta, es a través de los impuestos. Si el gobierno baja los impuestos, nos queda más dinero en el bolsillo, y la idea es que salgamos a gastarlo. Esto nos lleva a una estrategia muy común en tiempos de crisis. Para reactivar una economía que está débil, el gobierno puede tomar una decisión bastante audaz: gastar más de lo que ingresa por impuestos. Y sí, claro, esto crea un déficit, o sea, se endeuda. Pero la apuesta es que ese gasto extra va a poner en marcha la economía de nuevo, y que al final habrá valido la pena. Bien, pasemos ahora a la segunda palanca. Y aquí el protagonista es otro. Ya no hablamos del gobierno, sino de una institución que por diseño busca ser independiente de la política del momento, el Banco Central. Y su misión es mucho más específica. Mientras que un gobierno tiene muchísimos objetivos, el Banco Central tiene un mandato principal, casi una obsesión: mantener la inflación bajo control. Generalmente tienen una meta muy clara, como que la inflación no supere el 2%. Pero ¿cómo lo hacen? Ojo, que no es como apretar un botón y listo, es más bien como un efecto dominó. El Banco Central mueve su tasa de interés principal y ese pequeño cambio empieza a viajar por todo el sistema financiero. Es como una onda que afecta las tasas de las hipotecas, los préstamos a las empresas y al final del día nuestras propias decisiones sobre si gastar nuestro dinero o mejor ahorrarlo. Y aquí hay un punto súper importante que a veces se nos escapa. El Banco Central controla la tasa de interés que vemos en las noticias, la que se llama nominal, pero la tasa que de verdad importa, la que nos hace decidir si comprar algo a crédito o no, es la tasa real. Y para calcularla hay que restarle un ingrediente clave: la inflación que esperamos. Pensémoslo así, para que quede claro. Una tasa de interés del 5% puede sonar alta, ¿no? Pero si la inflación es del 4%, el costo real de ese préstamo es de solo el 1%. Es casi nada. Y es esta tasa de interés real la que de verdad mueve la aguja del consumo y la inversión en la economía. Muy bien, ya vimos las herramientas. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se usan estas palancas en el mundo real, en medio de una crisis? Imaginemos este escenario. De repente hay un shock de demanda negativo. ¿Qué es eso?
Básicamente que la confianza se desploma. Los consumidores y las empresas se asustan, dejan de gastar, cancelan inversiones, la economía de golpe se frena. En un mundo ideal, la respuesta sería coordinada. Por un lado, el Banco Central baja las tasas de interés. Esto hace que pedir prestado sea más barato y, por lo tanto, más atractivo. Y al mismo tiempo, el gobierno apriete el acelerador de la política fiscal. O gasta más directamente o recorta impuestos. Es un ataque desde dos frentes, pero con un único objetivo: lograr que el dinero vuelva a moverse. Claro que, si fuera tan sencillo, pues no existirían las recesiones, ¿verdad? La realidad es que estas herramientas no son infalibles. Tienen sus límites y, de hecho, a veces tienen consecuencias que no esperábamos. El gran economista Keynes ya nos advirtió sobre algo que suena un poco raro pero que es muy potente: la paradoja del ahorro. Y la idea es esta: lo que es lógico y bueno para una persona o una familia puede ser un desastre si todo el mundo lo hace a la vez. Vamos a pensarlo un momento. Si una familia tiene problemas de dinero y decide recortar gastos para ahorrar más, eso tiene todo el sentido del mundo para ellos. Pero, ¿qué pasa si todas las familias de un país deciden hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo? Pues lo que pasa es lo que se conoce como la falacia de la composición, y se basa en algo muy simple de la economía. El gasto de una persona es el ingreso de otra. Entonces, si de repente todos dejamos de gastar para ahorrar, ¿qué pasa? Que los ingresos de todos se vienen abajo, y lo que parecía una decisión prudente a nivel individual se convierte en una catástrofe para todos. Y hay otro límite importante, conocido como efecto desplazamiento, o en inglés, crowding out. Imaginen que la economía es como una autopista que ya va a su máxima capacidad, todos los carriles llenos. Si el gobierno decide meter más autos, o sea, su propio gasto, lo único que va a lograr es que el tráfico se ponga peor, desplazando a los autos del sector privado que ya estaban ahí. El efecto neto es mucho menor de lo esperado. Entonces, para ir cerrando las ideas clave, estas políticas lo que buscan es estabilizar, no tener un control perfecto. Son como el termostato de una casa, no el motor. Su gran objetivo es mantener la economía funcionando cerca de su potencial y con la inflación controlada. Pero ojo, no pueden, por sí solas, hacer que la economía crezca más allá de su capacidad a largo plazo. No crean riqueza de la nada. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si existen estas palancas que parecen tan poderosas, ¿por qué es tan difícil tener una economía perfecta, sin altibajos? Quizás la respuesta es que manejar una economía se parece menos a reparar una máquina y más a navegar en mar abierto. Siempre, pero siempre, va a haber una ola que no esperábamos.